Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre nuestro, poderoso es tu nombre, inigualable e incomparable, Señor. Tuyo es el reino, Jehová de los ejércitos. Padre amado, permítenos llegar a tus atrios santos, Señor, primero para pedirte que limpies nuestros corazones y santifiques también nuestras mentes, y poder así, Señor, unirnos en un solo espíritu, Padre. Te damos gracias también, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que está presente hoy en esta conexión. Gracias Dios por sus vidas, Señor. Gracias Dios por su salud. Gracias porque has sido bondadoso y fiel con cada uno de ellos, Señor. Padre, también oramos, Señor, para que toda distracción sea apartada y así poder estar atentos a tu enseñanza y que tu Espíritu Santo guíe en todo momento al pastor Héctor Mellado, Señor. Gracias, Padre, porque siempre estás atento a escucharnos. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Ahora vamos al estudio bíblico que nos trae la enseñanza el pastor Héctor. Así que le doy el pase a él. Amén. Muchas gracias. Les saludo en el nombre del Señor, esperando sean muy bendecidos y la gracia del Señor también nos acompañe en esta hora. Un gusto de compartir con ustedes. Agradezco al pastor, a cada uno de ustedes, la bendición que me permiten. Solamente espero lo que veamos en esta hora sea de bendición para cada uno, sea de gran provecho. ¿Me escuchan bien, verdad? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, me han solicitado poder hablar acerca de un tema que es muy importante, muy relevante, de gran trascendencia para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Vamos a hablar acerca de la oración, en el nombre del Señor. La oración. Como les decía, es un tema muy relevante, muy importante. Si para nosotros los seres humanos el comer, el alimentarnos es algo vital, el beber agua, por ejemplo, es algo vital, algo que nosotros no podemos retraernos o dejar de hacer. Si eso es tan importante para la vida física, ¿cuán importante será para la vida espiritual el ejercicio o la práctica de la oración? Quiera Dios ayudarnos en esta hora. La oración hay algunos que la definen como un conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios. No encontré o no tengo una definición tan acabada, tan exacta para lo que es la oración. También otros piensan que es una súplica o una deprecación que se hace, un ruego que se hace a Dios. También otros piensan que es una elevación de la mente a Dios para alabarlo o pedirle sus misericordias. A grandes rasgos, una idea de lo que pudiera ser una breve y muy débil definición tal vez de lo que es la oración. Vamos a ver, como ya teníamos aquí, lo que es la introducción, importancia de la oración, razones para orar, Dios quiere que oremos, oraciones que Dios contesta, obstáculos a la oración y algunas otras flequillos que tenemos por allí. Que el Señor les bendiga, queridos. Acerca de la introducción, ¿qué podemos decir? Que es algo realmente imposible exagerar la importancia de la oración en la vida del creyente. La oración es la llave que abre las puertas de los recursos de Dios para el cristiano, para el Hijo de Dios. Es aquello que hace que opere Dios en nuestras almas.
suelta el poder del Espíritu Santo, el cual a su vez hace que la Biblia sea un fuego ardiente en nuestros huesos. También hace de la presencia de Cristo una realidad pulsante, la oración. Hay otra cosa que hace también la oración, que humilla al espíritu y abre los ojos del alma o de la persona hacia la verdad. Nos capacita y nos ayuda para que podamos andar en la voluntad de Dios. No solo quita las montañas la oración, sino que también nos ayuda en la resolución de los obstáculos. Por la oración nuestras cuitas son llevadas al Señor, son cargadas sobre los hombros del Señor y hallamos gracias para resistir los ataques del enemigo. Es asombroso ver la trágica pérdida del que no ora. Es realmente tremendo que mucha gente cristiana no dedica tiempo a la oración. La importancia de la oración. Ya lo dijimos, lo importante que es. Así como el alimento es vital para el cuerpo físico, la oración es vital para el alma, para el espíritu. ¿Qué tenemos ahí? Un teléfono nos ayuda para comunicarnos, ¿verdad? Bueno, Dios se comunica. Todos de algún modo sabemos y entendemos que Dios es un Dios comunicativo o comunicable. Esa cualidad la transfirió a su criatura en el momento de la creación. Cuando Dios crea al hombre, se comunica con él. Y esto, ¿no es cierto?, hace que el hombre participe también de la comunicación con su creador, con su hacedor. Desde la creación, por otro lado, también Dios, el Señor, ha querido comunicarse con el ser humano, mantener esa estrecha relación con el ser humano. Y a pesar de que el pecado imposibilitó al hombre para tomar la iniciativa de acercamiento hacia el Dios Todopoderoso, sin embargo, Dios ha tomado la iniciativa. Él ha querido y quiso e hizo comunicación con el hombre. Es evidente que desde la perspectiva bíblica nosotros podemos ver que Dios ha hecho ingentes esfuerzos por comunicarse con el género humano. Pero el pecado ha levantado una gran barrera entre el Creador y aquel que fue hecho a su imagen y semejanza. La transgresión humana volvió sordo al hombre, a la criatura, frente a la voz de Dios. Por lo que la comunicación entre Dios y el hombre ha tenido muchos tropiezos. Ha tenido muchos baches, muchos escollos, algunos abismos de incomunicación. Ahora la pregunta es, ¿cómo llega el hombre a conocer a su hacedor entonces? ¿Cómo es que el hombre puede comunicarse con Dios? ¿O cómo puede llegar a conocerlo? De sobra hoy sabemos que el conocimiento de Dios le ha sido otorgado al hombre a través de la revelación divina. Eso todos lo sabemos, todo cristiano sabe eso. Sin la intervención directa de Dios, queridos, el hombre, las criaturas realmente no podrían tener un adecuado conocimiento de Dios. A partir de la caída, Dios toma la iniciativa, sin embargo, para acercarse, para comunicarse, para reconciliarse con el hombre. Dios es el que toma la iniciativa. Ahora bien, la forma eficaz, más efectiva, digamos, que tiene el hombre para entrar ahora en contacto con el Creador, lo constituye precisamente la oración. Cuando hablamos de oración, tenemos que preguntarnos, eso sí, ¿qué orar y qué es una oración? ¿Qué es orar y qué es una oración? Normalmente cuando alguien habla de oración se refiere al acto por el cual, ¿no es cierto?, el orante
le da a conocer a Dios sus peticiones. Y según una postura muy popular, orar es conversar, es dialogar con Dios. Esa es la opinión o la postura popular. ¿Será que la oración se reduce a una simple plática con Dios y a la presentación de un pliego de peticiones que le hacemos? ¿Podemos sostener estos dos puntos a la luz de la palabra de Dios realmente? ¿O realmente la oración abarca mucho más que esto, que una simple plática, que una simple traída, si es que puedo usar esa palabra, de un cúmulo de peticiones interminables y las dejamos y las descargamos delante de Dios? ¿Será eso la oración? ¿Por qué debemos pedirle a Dios? Muchas veces en nuestra experiencia diaria de lo que denominamos platicar con Dios o comunicación con Él no es más que un simple monólogo privado. Con frecuencia nos acercamos a Dios para comunicarle todo lo que está anidado dentro de nuestro corazón, todos los problemas que tenemos, todas las cuitas, todas esas dificultades, las traumas y los rollos y todas esas cosas. Las descargamos delante de Él con nuestros anhelos y esperanza de que Él nos va a oír y nos va de alguna manera a levantar del sitio de donde estamos arrodillados o postergados. Después que oramos y descargamos todo ese cúmulo de cosas, damos gracias y nos levantamos felices porque ya oramos y Dios ahora tiene que darse la tarea de contestarnos el ruego y la petición que le hicimos. Pero en la mayoría de los casos nosotros no esperamos en silencio la divina respuesta. Tan pronto como terminamos nuestro discurso, nos levantamos de la oración y en lugar de quedarnos un momento esperando oír la voz de Dios o la respuesta de Dios, de algún modo, nos levantamos y eso fue todo. A esta tendencia se le denomina monólogo, donde habla solamente una persona. En este caso el orador o el orante. Mientras que Dios está en un plano, digamos, porque Dios es la otra persona que está escuchando, está en un plano más bien de un simple oyente. Generalmente se piensa que la oración es eso, es descargar sobre Dios todo lo que tenemos, y bueno, y Él tiene que escucharnos. Por otra parte, si Dios lo sabe todo, ¿por qué debemos pedirle? Se ha tomado decisiones, si Él ha tomado decisiones de antemano, Él ya lo tiene todo hecho con antelación, porque a Dios nada le sorprende. Entonces Él tiene todo ya hecho con antelación, con tiempo. ¿Acaso el hombre puede hacer que Dios provoque una decisión o revoque más bien una decisión que Él ya previamente ha determinado? ¿Puede el hombre hacer que Dios revoque alguna decisión que Él ha tomado? Si Dios conoce nuestras necesidades, ¿por qué debemos pedirle cuando Él sencillamente puede cubrir nuestras necesidades? Si Él las conoce, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe la condición en la que estamos. ¿Por qué pedirle? Bueno, algunas razones por qué pedirle a Dios. Avancemos para no cansarlo. Algunas razones, por ejemplo, porque Dios así lo ordena. Dios ha ordenado, Dios ha mandado que nosotros, el creyente, debe asumir este trabajo de la oración, debe el ejercicio de la oración, el alimento de la oración. La oración no es algo hacia lo cual nosotros como creyentes debemos asumir una actitud así de malas ganas, como de mala voluntad, y hacerlo cuando me dé la gana y simplemente no lo hago porque no quiero. Se nos ordena orar. ¿Por qué se nos ordena orar? Porque Dios sabe que somos carne débil, somos todos propensos a la negligencia, a la desidia, a la flojera. Por eso Dios, sabiendo lo necesario que es la oración, para que el cristiano crezca y madure, obviamente, y para que se establezca, Él nos mandó a orar.
Dice Isaías, un ejemplo nada más porque no podemos hablar todo. Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. El profeta está gritándole al pueblo que deben orar, que deben buscar al Señor, que deben clamar, que no sean flojos. En 1 Tesalonicenses 5:7, el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dice a los hermanos, orad sin cesar. O sea, no se cansen, no dejen de orar, no se relajen. La oración como tal debería ser tan natural y tan necesaria al cristiano como la respiración. Ningún cristiano puede permanecer vivo espiritualmente por mucho tiempo sin la oración. Así como un hombre, una persona, si la sumergimos en el agua, no puede vivir mucho tiempo bajo el agua porque ese no es su hábitat. Quien profesa ser cristiano y no tiene una comunión íntima con Dios por medio de la oración, es solo un cristiano de nombre, nominalmente. Nada más que eso. Ya que la oración no es un asunto, queridos, que se puede ignorar, ni que debe ser tratado con indiferencia por nosotros, ya que se nos manda a orar fervientemente y sin cesar, es pues pecado no hacerlo. Es un pecado cuando nosotros desobedecemos el mandato escritural que dice que debemos orar. Es un pecado de desobediencia, es un pecado directamente contra Dios, es un pecado contra la iglesia, es un pecado contra otros seres humanos, es un pecado contra nosotros mismos, es un pecado de incredulidad si nosotros no practicamos lo que el Señor ha ordenado, orar, y orar sin cesar. ¿Por qué digo que es un pecado que va en abierta oposición o rebeldía contra Dios? En 1 Samuel 12:23, Samuel ora por el pueblo, ya que Dios ha elegido responder a la oración de fe. La falta de oración amarra las manos de Dios y limita su poder. Por eso Samuel dice en este versículo, capítulo que acabo de mencionar, 12:23 de 1 Samuel, dice Samuel, hablando en chileno, líbreme Dios, hermanos, de no orar por ustedes. Es una responsabilidad del profeta, del líder, orar por la gente. Y la gente también tiene que orar por su líder. Es un pecado de incredulidad. La falta de oración proviene no solo de la negligencia, fíjese, sino también de la duda, que por lo demás es inexcusable. Marcos 11:23 y 24 dice, y no dude en su corazón lo que pidiera orando, sino tiene que creer. ¿Qué hace la fe en el creyente? La fe nos atrae hacia la oración. La duda nos aleja de la oración. La fe hace que Dios sea una realidad para nosotros. En cambio, el dudar pone en cuestionamiento la habilidad, el poder de Dios. La fe enriquece la vida. En cambio, la duda, ¿qué hace? Empobrece y roba la bendición que necesitamos. Otro punto, ¿por qué se nos manda a orar? Porque es la puerta de entrada a muchas bendiciones. El Espíritu Santo es dado a aquellos que lo piden. Así dice Lucas 11:13. Y además el escritor sagrado nos dice que la oración de fe salvará al enfermo. ¿Recuerdan ustedes dónde sale eso por allí en la Biblia? En la Biblia parece que sale eso, ¿verdad? Y entonces, si es la voluntad de Dios responder a la oración de fe, entonces llega a ser sumamente pecaminoso no orar. ¿Cómo Dios sanará a la gente si no oramos, si no practicamos? Porque nos ayuda a crecer también, el orar nos ayuda a crecer espiritualmente. Cualquiera que ora habla con el Señor. Cualquiera que habla con el Señor está en su presencia misma. Y mientras más tiempo esté con Él, más se parecerá a Él. Obviamente. Porque nos protege del poder del diablo. Otra razón para orar. Mientras entra Jesús, ¿se recuerda usted cuando Jesús
fue al huerto de Getsemaní, algunos discípulos, bueno, los discípulos fueron con él, pero algunos se quedaron fuera por allí y 3 solamente entraron con él más al interior del huerto. Y Jesús se alejó un poco y oró por allí un momento, y cuando regresa los encuentra durmiendo y les pregunta: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación. Y él les dice, y nos dice a nosotros ahora: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús vuelve a sus discípulos, los pilla otra vez durmiendo. La pregunta es, ¿acaso deberíamos sorprendernos que en el momento de la prueba el Señor Jesús soportó la prueba y los discípulos no? Ejemplo fiel de lo eficaz que resulta el ejercicio de la oración, y por otro lado, un ejemplo fiel de lo que resulta cuando somos remolones y no obedecemos, cuando no hay oración en nuestras vidas. Otra razón por qué orar, porque es imprescindible o indispensable para recibir poder. El Señor Jesús, al hablar acerca de echar fuera cierto género de demonios, ¿recuerdan ustedes que les dijo en Marcos 9:29 a los discípulos: esta generación solo puede ser expulsada con oración y ayuno? Ahora, si ustedes me permiten que se me caiga un poquito el cassette, acá en el sur ocurre que la gente cuando está enfermita, la iglesia corre para orar y ayunar. Pero Jesús no está diciendo que hay que hacerlo en el momento cuando sabemos que alguien está enfermo, sino que hay que hacerlo antes. Con tiempo hay que orar. Los discípulos no podían en ese momento ponerse a orar y ayunar para que el demonio saliera de la persona en cuestión. No pudieron, porque no estaban en una continua oración delante del Señor y tuvieron que aprender su lección. Jesús sí estaba preparado, porque Jesús en todo momento estaba orando a su Padre Celestial. Qué importante es la oración, queridos. Si queremos ver maravillas del Señor, debemos consagrar un tiempo a la oración. Otra razón para orar es porque trae consigo plenitud de gozo. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro salió de la cárcel? ¿Qué es lo que produjo en los hermanos que estaban orando por él allí en la casa de María? Ellos estaban fervientemente orando. Una cosa que nunca debemos olvidar, que la oración no solo es un deber cristiano y una protección del poder del diablo, sino también es un manantial de sumo gozo. El gozo que produce al orar cuando el alma se deleita con su Señor. Para todos los santos de Dios es un manantial de sumo gozo la oración. Un gozo que no se puede obtener de ninguna otra manera. Acá en el sur, en el mundo en el que nosotros vivimos, tocamos harta música y le hacemos a la danza y a todo, la gente se goza, disfruta y se va supuestamente llena. Pero al día siguiente la persona ya está con los mismos dramas. Porque es algo que pasa, algo que no perdura. En cambio, la oración sí perdura, sí permanece. Es algo indeleble. ¿Por qué quiere Dios que oremos? Es una pregunta. Veámosla desde 3 perspectivas esta pregunta. ¿Por qué quiere Dios que oremos? Porque al orar, usted y yo estamos expresando nuestra confianza en el Señor. La persona que no ora, obviamente que está diciendo sin palabras: yo no necesito a Dios. El hermano que no ora, la hermana que no ora, está diciendo abiertamente: Dios, bueno, Dios, bueno, hay que dejarlo allá tranquilito. Yo no necesito a Dios. Tengo mucho poder. Mucha gente dice así. En el mundo de acá del sur, en el mundo pentecostal, muchas veces se estila de esa manera. Hermano, yo tengo el Espíritu Santo, tengo el poder, Dios me usa, hablo en otras lenguas y salto y grito y bailo. Claro, es verdad que el Señor hace maravillas, pero no debemos olvidar que esas son cosas de Él, no son nuestras. Y el diablo anda por allí, ¿no?
Entonces, cuando nosotros oramos, Dios nos está pidiendo realmente que de esta manera demostremos nuestra confianza en Él. La oración no está hecha para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos. Dios quiere que oremos porque la oración expresa nuestra confianza hacia Él. Y además que también Él la puede aumentar. Otra idea es que por medio de la oración, ¿no es cierto?, se fortalece, se robustece, se nutre la relación de nuestra con nuestro Creador. ¿Ya? Pero Dios no solo quiere que confiemos en Él, también quiere que le amemos y tengamos comunión con Él. La oración nos lleva a una comunión más profunda con el Señor. Le conocemos más profundamente y también nosotros podemos abrir nuestro ser para que Él invada hasta lo más recóndito de nuestras vidas. Y una tercera perspectiva es porque nos permite una intervención en sus planes. Ahora, ¿cómo puede ser eso que nosotros vamos a ser parte, a intervenir en los planes del Señor si Él ya los tiene determinados y Él es soberano y Él hace como quiere? En la oración Dios nos permite participar, queridos hermanos, en actividades que son de importancia eterna. Cuando oramos, la obra del reino de Dios avanza. La oración nos da la oportunidad de intervenir de manera significativa en el reino de Dios. Y así dar también expresión a nuestra grandeza como criaturas hechas a su imagen. Las oraciones que Dios contesta, vamos rápido, para no cansarles. O las oraciones que Dios realmente le pone oído. ¿Cómo puede ser eso? A veces creemos que todo lo que decimos, bueno, Dios tiene cierta obligación de responder. Porque acá también nosotros tenemos eso como un caballito de Troya. Dios tiene que responderle, hermanos. Así que déjele nomás y Dios, porque está obligado. Bueno, las oraciones que Dios contesta. Una de esas oraciones que Dios contesta es si oramos según su voluntad. Y esta es la confianza, dice primera de Juan 5:14, que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa de conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, no es cosa de pedir, Señor, dame un Mercedes-Benz. Y como decía un hermano acá, Señor, me gusta más la rubia que la morena. Dame la rubia. Y entonces, de repente creemos que el Señor está allí para, de alguna manera, satisfacer nuestros caprichos. Pero no, el apóstol Juan dice, si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. ¿Ya? También, si oramos con fe. Pida a Dios con fe, dice Santiago 1:6, no dudando nada. Y todo lo que pidiereis en oración, dice Mateo 21, creyendo, lo recibiréis. Esa parte está muy importante. Dios va a contestar una oración que se hace de acuerdo con su voluntad, si se hace con fe, si obedecemos también su voluntad. ¿Recuerdan a Jesús cuando oró en el huerto y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, de acuerdo a tu voluntad en el fondo? Esa fue una oración de humildad, de sumisión, de obediencia de nuestro Señor. Y es bueno que nosotros como creyentes la aprendamos. Si oramos en el nombre de Jesús, el Señor dijo que si oramos en su nombre, Él, ¿no es cierto?, rogará por nosotros y nos ayudará sin duda. Pero debemos orar. Ese es el nombre de poder para orar. Allí habrá respuesta también. Si oramos también con bastante confianza. Hebreos 4:16 dice, cuando nuestros corazones no nos condenan, tenemos confianza delante de Dios. Algo así dice, si no mal no recuerdo. Y confianza también en el trono de su gracia. Entonces, estas son algunas ideas como para que nosotros veamos si estamos en esa línea, orando y pidiendo al Señor de manera bíblica o de manera
como nos enseña las Sagradas Escrituras. Orar con la Biblia, como dicen algunos hermanos. Si oramos con fervor, también es otra idea que puede ayudarnos para la contestación de nuestras oraciones. ¿Recuerdan a la iglesia primera y en el libro de los Hechos, cuando los hermanos oraron y pidieron que el Señor les bendijera para seguir orando, predicando, porque estaban siendo perseguidos, y el Señor les respondió de una manera maravillosa? Y ellos hablaron con denuedo la palabra. Entonces oraron con fervor, con devoción, con ganas, no con esa, bueno, Señor, si tú me permites, bueno, si no quieres, no importa. No. Nuestra oración debe ser con estas características. Hay algunos obstáculos también a la oración. La oración también tiene sus obstáculos. Si bien somos creyentes y sabemos que el Señor está con nosotros, pero no olvidamos que también hay algunos obstáculos en el camino, ¿ya? Algunos obstáculos para la oración. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, orar con motivos insinceros, ¿ya? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo recuerdo una vez acá había una persona que estaba orando para que el Señor se llevara a un hermano porque ya la tenía hasta arriba. Y oraba intensamente la dama para que el Señor matara al hermano, por último que lo trajera con dolor y se lo llevara, porque era un verdadero problema. Y el Señor no le contestó, menos mal. Porque si Dios contestara todo lo que pedimos, caramba, sería un problema. Yo recuerdo, si me permiten ustedes un paréntesis, en mi juventud, hace muchos años, como 45 años atrás, en la iglesia se nos obligó para que oráramos para que el Señor sacara todo vestigio carnal de nosotros. O sea, el vestigio carnal era no pololear. Entonces, no se le permitía a nadie pololear porque eso era del diablo. ¿Se imaginan ustedes que el Señor hubiera contestado esas oraciones que los pobres jóvenes hacíamos? Señor, quítame este pensamiento, sácame esta cosa. Quizás qué diablo seríamos hoy día. Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces a veces oramos y oramos mal, ¿ya? Entonces aquí dice que un motivo o un obstáculo para la oración sería la insinceridad, orar no sinceramente. También otro obstáculo puede ser la duda, ¿ya? Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice, y será así efectuado como cree la persona. Qué lindo, qué tremendo. Jesús nos está enseñando ahí también. También hay un obstáculo a la oración cuando hay pecados ocultos, ¿ya? Por eso es importante confesar. Señor, este es mi problema. Esta es mi situación. Dígaselo al Señor. No se lo cuenten a otra gente, porque a veces la gente es copuchenta y después salen a veces hasta en las prédicas salen a veces las cosas y no. Mejor contémoselo al Señor y Él es tan discreto. Y Él sabe tantas cosas y nunca dice nada. A la gente nunca le sacó en cara sus pecados, nunca le dijo, por ejemplo, a la señora que fue con el perfume y que lo perfumó entero al Señor, ella no le dijo, sale para allá, cochina, inmunda, qué sé yo. No. Él la trató con tanto respeto, con tanto amor. Igual a la que pillaron en los moteles, los hipócritas, y querían apedrearla, y Jesús tampoco le dijo, ¿qué andaba haciendo, inmunda, sucia? No, le dijo, vete, no peques más. Me imagino que lo hizo con palabras de mucho afecto, de mucho amor, que la señora quedó plena, realmente impactada con lo que el Señor hizo con ella. Entonces, debemos confesar. A veces también un obstáculo a la oración es la desobediencia, queridos hermanos, a los mandatos de Dios en este caso. Primera Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, la desobediencia
también es algo que puede obstaculizar nuestra comunicación. Cuando tomamos el teléfono y queremos hablar con Dios, puede que la insinceridad, las dudas, el pecado oculto por allí, alguna cosita, el orgullo, la rabia, el odio, el rencor, la parlería, ¿no es cierto? Puede que la desobediencia esté obstaculizando un poco. Entonces tenemos que desecharlo para que eso no nos sirva de tropezadero. ¿Cómo orar? La oración debe ser sencilla, directa, sin tanto aspaviento, ni tanto ruido. A veces acá, ustedes saben que en Chile se dice bastante ruido y pocas nueces, ¿ya? Entonces, la oración debe ser algo sencillo y directo. Debemos orar por toda la humanidad también. También debemos orar con corazones llenos de amor y con un espíritu perdonador. Actitudes que debemos adoptar. La oración frecuente y ferviente pertenece a la vida cristiana. No podemos desecharla, no podemos dejarla de lado. Por ejemplo, también debemos orar. Nosotros entendemos que hay personas que oran y que la oración pública tiene su espacio, pero la prueba de fuego es para la oración en secreto, porque allí no nos ve nadie. Y hay una cosa que le gusta a mucha gente evangélica, es que lo vean orando. Mire, pastor, estuve orando de las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Así que usted me tiene que pasar el púlpito. No, la oración en secreto, el Señor dice, ora en secreto, enciérrate en tu casa, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Porque los hipócritas de aquel entonces, en el capítulo 6 de Mateo, dice que ellos amaban el orar en las esquinas de las calles, en la plaza, por allí, para que la gente los viera y dijera, oh, qué espirituales son estos hermanos. Bueno, el Señor enseña que debemos orar en secreto y no queriendo impresionar a nadie. Lo mejor es que impresionemos a Dios y no a las personas. Cosa que debemos recordar cuando oramos, querido hermano, y ya casi terminamos. Que Dios es nuestro Padre. ¿Qué padre es aquel que si su hijo le pide pan le dará una piedra, dijo Jesús? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Ninguno de nosotros que somos padres jamás haríamos eso con nuestros hijos, porque el padre y mayormente las madres siempre procuran lo mejor para los hijos. Aunque somos pecadores y faltos, tenemos deficiencias, sin embargo, hay cosas que todavía podemos rescatar. Entonces ningún papá humano daría nada de esto dañino a un hijo, no le pasaría a un bebé de 2 años, 1 año, una pistola cargada, no le daría un frasco de veneno para que lo juegue con él. Ningún padre haría eso. Entonces nuestro Padre también jamás nos daría algo que nos dañe. Por eso, queridos hermanos, Dios se reserva muchas veces el darnos algunas cosas y otras cosas no. A veces también pareciera que Dios se demora un poquito, como le pasó a Daniel, pero siempre la respuesta de seguro estará allí. Debemos recordar también que Él está en los cielos. Nuestra oración debe ir hacia Él, con esa dirección. ¿De qué nos sirve esta descripción de saber que Dios es nuestro Padre y que Él está en los cielos? Ya lo dijimos, para que no olvidemos con quién hablamos y cómo es Él. Hay mucho que hablar acerca de la oración y podríamos estar no sé qué tiempo. Yo espero que esto sea de bendición para cada uno de ustedes, que nos animemos, que nos esforcemos, que a pesar de las dificultades podamos ponerle el hombro, crear el hábito, si usted quiere, si que se puede usar esa palabra, y hacerlo como nuestros ejercicios matinales. Porque ya que estamos encerrados en la casa, tenemos que también ejercitarnos físicamente. Yo en la mañana me levanto temprano y camino 1 hora entre medio de las cosas, las sillas, las mesas, y ando corriendo un poco para desperezarme también un poco y ejercitarme físicamente. Y si el ejercicio físico es importante y una sana nutrición con respecto a los alimentos es muy importante para nuestro organismo, ¿cuánto más lo será la oración para que respire nuestra alma, para que respiren nuestros pulmones espirituales? Queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente.
Como conclusión, ahí hay algunos puntos, no los voy a leer todos. La oración es la corriente de comunicación entre el creyente y Dios. La oración es una revelación, la oración es el fósforo que enciende la palabra y la hace arder dentro de nuestros corazones. La oración es la llave que abre la puerta de los recursos del cielo. La oración es el interruptor que enciende la luz de la verdad. La oración es el aliento del cristiano. Queridos, la oración, si es la oración lo que suelta el poder de Dios y hace que Jesucristo sea una realidad y cambia las situaciones y pone en movimiento la maquinaria de la vida cristiana, entonces orar es de suma importancia. Y un encargo para nosotros, para usted, para mí. ¿Lo haremos? ¿Lo harás tú, mi hermano o hermana? ¿Consagrarás parte de tu tiempo a la oración? Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias, pastor y hermano, por este momento.